buenas tardes, pero muy buenas tardes, como diría el teacher. Laentrevista.com, de nuevo, hoy jueves 30 de marzo, y pues aquí a mi derecha, un compadre, doctor. ¿Qué tal, compadre? Buenas tardes. El hombre que el puño lo trae recargado de plomo. Bien, pues hoy realmente la entrevista es muy light, algo que no afecta a nadie, es algo que es muy popular, algo que, bueno, ¿para qué le sigo explicando? Mejor que nos los diga él. Y se llama Combate a la Corrupción. ¿De qué estamos hablando cuando decimos combate a la corrupción? ¿Cuáles son esos antecedentes? Buenas tardes, compadre. Buenas tardes a los amigos de la red. Bueno, yo creo que para empezar a tocar este tema habría que plantear algunas interrogantes que pues trataríamos de dilucidar muy rápidamente. Es decir, ¿qué se ha hecho para combatir la corrupción? Porque parece ser que la batalla la está ganando la corrupción, pero sí se ha hecho algo. Si nosotros revisamos un poquito los antecedentes, desde que existe la hacienda pública, pues existieron los organismos de control, sobre todo los organismos de control contable, ¿no? Las áreas de Hacienda, la Contaduría Mayor de Hacienda, por ejemplo, pero un esfuerzo serio ya institucional, parece que empezó en la época del presidente Miguel de la Madrid, por allá de 1982, que se hace combate a la corrupción. Empieza el combate ya en forma, al menos desde la óptica de la Administración Pública Federal, y se crea la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría General de la Contraloría de la Federación, con don Miguel de la Madrid, y se promulga y se aprueba entra en vigor la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Entonces, este es un primer esfuerzo para inicio del combate a la corrupción. Después viene ya al paso de los sexenios, vienen los cambios y viene la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la SECODAM, y luego se transforma en lo que es hoy la Secretaría de la Función Pública. Estos son los órganos de control a través de las metodologías que se utilizan en materia de auditoría, que son muy variadas las auditorías, desde las auditorías fiscales, las auditorías contables, las auditorías técnicas de distinta naturaleza, que pues tratan de coadyuvar en el combate a la corrupción. Sin embargo, pues podríamos decir que sí se ha hecho mucho, las contralorías han crecido mucho, tienen mucha presencia, y actualmente con el gran esfuerzo que se hizo de crear el Sistema Nacional de Anticorrupción, donde ya con un enfoque de sistemas se trata de atacar el problema de la corrupción en forma integral. Sin embargo, yo soy escéptico, si bien a mí me tocó pues estar unos años trabajando como contralor de una dependencia federal, es decir, pues tuve la oportunidad de conocer al monstruo desde adentro, sé cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y me parece que la idea de crear el Sistema Nacional de Corrupción es buena, sin embargo, creo que nace con una falla de origen fundamental. Nace chimuela. Sí, se apoya el Sistema Nacional de Anticorrupción en dos pilares fundamentales, que es la Secretaría de la Función Pública, por un lado, y la Auditoría Superior de la Federación. Pero estos dos organismos no tienen la autonomía, es decir, la Secretaría de la Función Pública pues es una Secretaría de Estado que depende del presidente de la República. Entonces, es juez y parte, es decir, jamás podremos ver que la Secretaría de la Contraloría pudiera revisar los actos del presidente. O el caso más notorio de los últimos años fue el caso de que pues se hace el escándalo de la Casa Blanca del presidente Peña Nieto. Y pues el secretario de la Función Pública, Andrade, Virgilio Andrade, pues se dedicó a exonerar al presidente en lugar de investigar. Es que es imposible que el secretario de la Función Pública, que depende del presidente, pues se ponga a investigar al presidente. Entonces ahí hay una falla de origen, porque sería incluso considerado deslealtad que un subalterno esté revisando a su jefe. Entonces ahí está la falla de la Secretaría de la Función Pública, que es juez y parte. Y la Secretaría de la Función Pública funciona como una telaraña.
la telaraña sirve para atrapar insectos, pero los altos niveles en la administración pública son intocables, empezando con el presidente y los secretarios de Estado. Pues es imposible que el secretario de la Función Pública a sus compañeros de trabajo los investigue, entonces se convierten en intocables, y muchos ejemplos de que pues la Secretaría de la Función Pública solo persigue y es implacable con los servidores de bajo nivel, pero con los servidores de alto nivel se vuelven intocables. Entonces no va a funcionar el sistema de anticorrupción porque se está apoyando en esa misma Secretaría. Y el otro pilar en el que se apoya el sistema es la Auditoría Superior de la Federación. Pero ¿de quién creen que depende la Auditoría Superior de la Federación? Pues depende de la Cámara de Diputados. Entonces ahí hay una incongruencia tremenda de que un órgano de control, de fiscalización, como es la Auditoría Superior de la Federación, dependa de un órgano político, porque entonces ya no está exenta, los resultados técnicos ya no están exentos del manejo político que haga la Cámara. Entonces ahí ahí entrever, compadre, que al interior de esa gran cadena de corrupción, que es la palabrita más usual, y de ciertas impunidades, ahí tienes tráfico de influencias, ¿sí? Sí. Es una cuestión que se da entre autoridades que no investigan, que simple y sencillamente determinan sí o no, cuando quieren sí, cuando quieren no. Es a voluntad de ellos, ¿no? Es muy cierto, compadre, exactamente lo que tú dices, es muy atinado porque, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública hace anualmente su programa anual de auditorías, pero si hay algún asunto sensible, algún asunto que toque a ciertos niveles superiores, ya el programa se sesga, le dan la vuelta y hacen otro tipo de auditorías. Entonces ahí es donde entra la mano negra, en donde ves que el organismo no tiene la autonomía suficiente para actuar realmente donde se requiere. Entonces sí hay tráfico de influencias, sí hay mal manejo de los resultados, y a veces lo peor, se utiliza los órganos de control de manera perversa. Cuando alguien comete un pecado político, entonces sí le echan a la Contraloría, ¿no? Y es cuando sí actúa la Contraloría y se va con todo, pero cuando hay un pecado político, y lo hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, aquel director de Pemex que se fue a la cárcel, lo desaforaron como senador, pero fue venganza. O sea, se utilizan los órganos de control con fines políticos, perversos. Hace muchos años, ¿te acuerdas en aquella secretaría en la que trabajamos, la Secretaría de Asentamientos Humanos, un director se peleó con el subsecretario? Pues el subsecretario le echó a la Contraloría encontró que no había declarado un departamento que tenía en Estados Unidos y con eso lo corrieron. Pues ya que estamos hablando de departamentos, vamos a hablar de un caso muy sonado, el caso de la Casa Blanca, de Malinalco, de todo esto que se ha estado dando muy, muy sonado, y de Virgilio Andrade. ¿Cómo fue ese caso? Bueno, se supone que la Contraloría debe investigar absolutamente todo, sobre todo cuando hay alguna denuncia pública, hasta los anónimos tiene la obligación de investigarlos la Contraloría, pero bueno, tratándose del presidente, tratándose de un secretario de Estado, pues ahí vemos cómo la Contraloría ya no le entra, la Contraloría le da la vuelta al asunto, simulan una investigación, pero todo enfocado para exonerarlos. Resulta que no hubo responsabilidad. Cuando la responsabilidad... ¿Y qué armas debe de portar una Contraloría verdadera? Pues la Contraloría tiene todos los instrumentos, por ejemplo, funciona en base a la ley de responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos. La Contraloría debe investigar y como producto de esa investigación, si se encuentra anomalías, se encuentra irregularidades, tiene la facultad de aplicar sanciones administrativas que van desde una simple amonestación privada al servidor público o hasta una inhabilitación para el desempeño por 20 años en la administración pública. Esas son las sanciones de naturaleza administrativa que tiene la Contraloría. Pero también si la Contraloría detecta que hay anomalías que van más allá de lo administrativo y tiene la facultad de inmediatamente turnar el asunto a la Procuraduría, pues al asunto, darle al asunto un sesgo penal. Por eso es que se inspiraron en este aspecto para poder integrar tanto a la Secretaría de la Contraloría como a la Auditoría Superior de la Federación, como a todas las Contralorías que existen en los órganos de gobierno de los estados,
e integrarlos con la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General, porque ahí hay un estrecho margen de colaboración. Es la función pública, que es la que hace las auditorías y hace las revisiones para ver si el desempeño del servidor público se apegó a la norma, se apegó a la ley, se apegó a derecho o no. Entonces, ahí alimenta la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, alimentan a la Procuraduría para llevar a cabo los procedimientos penales. De ahí que si es, desde el punto de vista teórico, está muy bien planteado el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que sucede es que en la práctica, pues no, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Por eso decía que parece ser que la lucha contra la corrupción la seguimos perdiendo, a pesar de que existen esos organismos, a pesar de que tenemos los instrumentos legales, pero seguimos padeciendo de terrible corrupción. Bueno, ¿cómo es posible que los órganos de control ni se dieron por enterados que el fiscal de Nayarit, el garante de la aplicación de la ley, de la justicia, el que debe combatir al narcotráfico, resultó ser un narcotraficante? Pero nos enteramos hasta que los norteamericanos lo detienen y denuncian y exigen los que se le decomisen sus bienes por $200 millones. Y sale el gobernador de Nayarit y dice que todo son especulaciones, que él no sabe nada. Pero ¿cómo es posible que un gobernador no estaba enterado, ¿no? Que no se entere el gobernador de que tiene un colaborador cercano que ostenta una riqueza de $200 millones? Pues ¿cómo es? Pues hay contubernio, hay allá. Desde luego no es creíble, ¿no? O sea, el hecho de que un inferior tuyo tenga o que esté produciendo toda esa gran cantidad de dinero, que de alguna forma lo debe de estar juntando, ¿no? Pues sí. Pero, y de que no trascienda, y de que no sepas, y que te hagas al inocente, o sea, que yo no sé, al tío Lolo, ¿no? Pues porque sí. eso es prácticamente lo que hacen este tipo de gentes. Creen engañar con mentiras, porque eso es una mentira total, pues el amor a la población. Y realmente todo esto se descubre cuando estos del extranjero le aprietan el callo, ¿no? O sea, el otro, pues, ahí va para adentro. Pero, ¿dónde están las demás? ¿Dónde quedan los órganos de control? Que esa es su función precisamente. Y para eso existe la figura de enriquecimiento inexplicable. ¿Sabías tú, compadre, de que precisamente esta señora de Wallace, que tiene esta agrupación contra el secuestro, ¿no? Le entregó un reconocimiento nacional como uno de los mejores fiscales de la República, porque hicieron un evento allá en Nayarit, y ella fue personalmente a entregar ese reconocimiento. Y él un fulano que le apodan el diablo, imagínate tú, le tienen un miedo horrible, nadie se atrevía a cuestionarlo, ¿no? Pero bueno, ahí sale la realidad. O sea, que no podemos estar pues contemplando este tipo de actividades cuando al que se les supone impoluto, que se supone totalmente honesto y todo, de repente salta la liebre y pácatelas. Y no son 5 centavos, pues estaría hablando de $200 millones al tipo de cambio actual. Es un mundo de dinero, y que no lo sepa el gobernador y que no lo sepa quién. Ojo, porque ahí hay que, no, a los impolutos hay que seguirles también ¿cómo se llama? La pista, ¿no? No hay que soltarlos así tan libremente. Sí, y la pregunta es, ¿dónde quedaron los órganos de control? ¿Dónde quedó la supervisión? ¿Dónde quedó la revisión? El amor, dicen que el amor y la riqueza es difícil de ocultar. Obviamente está a la vista, una persona que tenga esa fortuna, pues está a la vista. Tenemos la foto, vamos a pedirle a Switcher que nos las ponga, la del fiscal, señor de Nayarit, para que lo conozcan y que vean ustedes qué clase de fulano andaba enfundado, siempre con la pistola en el cinto, y haciéndose pasar como una autoridad. Bueno, era la autoridad, es el fiscal, sí, es el procurador. Antes se les decía procuradores. Yo voy más a la palabra procurador, compadre. No sé por qué no me gusta ser fiscal. Es el que debe procurar justicia, es el que debe ser el garante de la seguridad de los ciudadanos, tener una autoridad íntegra, honesta, al frente
de lo más sagrado. Que es de la justicia. La justicia, la legalidad, el respetar la ley, y quien debe hacerlo se corrompe y resulta que es un narcotraficante, porque no hay otra palabra. Entonces, ¿a dónde hemos llegado en México? Así la corrupción ha permeado tanto y ha penetrado en muchos niveles que las autoridades que deberían cuidarnos y protegernos de la corrupción son los corruptos, y eso es lo grave. Entonces, aquí, la pregunta es, ¿qué está pasando en México para qué grado de descomposición ya tenemos en materia de corrupción, que ya no podemos confiar en nadie porque en cualquier momento salta la liebre, y quienes están encargados, a quienes se les paga por revisar, por supervisar, son autoridades pasivas, solo reaccionan cuando hay un escándalo, cuando la opinión pública es la que denuncia, es cuando son proactivos, reaccionan, son reactivos más bien, y eso es incorrecto, porque los órganos de control permanentemente deben estar vigilando, deben estar supervisando. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, una de sus principales funciones es verificar que el gobierno federal no se exceda más allá de la deuda, porque cada año aprueba el Congreso el monto que debe de ser de endeudamiento. En pesos y centavos se establece en la Ley de Ingresos, y le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación vigilar que no se endeude más allá de lo establecido en la ley. Pero después de 4 años de gobierno, del gobierno federal, nos enteramos que ya el gobierno federal rebasó con mucho ese endeudamiento y ya puso en riesgo a la nación. Las finanzas de la nación están en riesgo porque ya los niveles de endeudamiento rebasaron con mucho lo que establecía la ley. Y bueno, y se pregunta bueno, si la Auditoría Superior de la Federación, para eso existe ese organismo tan grande, con gente tan preparada, tan capacitada, con tantos auditores, y no hacen su trabajo. Entonces, ¿qué está pasando, no? Compadre, y ya encarrerado el ratón, vamos a entrar a la de este juez de los Porquis, Anuar González Gemadi. Esto ahí en Veracruz dejó libre a uno de los Porquis que lo habían detenido en España, se lo trajeron incluso custodiado, lo metieron a la cárcel y todo, y el juez le libró un amparo. Le otorgó un amparo. Ahí lo tenemos en pantalla. Le otorgó el amparo y protección. Conózcalo, hay que ponerles allá, conózcalo. Sí, yo creo y ahí está el chavito Ese amparo, con todo respeto, yo creo que no fue de gratis, porque otorgar un amparo cuando está a la vista, es evidente, es obvio que el asunto ya había sido incluso analizado por las autoridades españolas, y sí, las autoridades encontraron elementos para demostrar que este joven no es inocente, y este juez le otorga un amparo porque pues dice que el muchacho no copuló, solamente tocó a la niña. Es decir, bueno, si tanta lucha que han dado las mujeres buscando la equidad de género, el respeto a la mujer, la lucha contra el machismo, y todo eso se viene abajo por un juez de esa naturaleza, un tipo que le importó un comino, y él pues seguramente recibió allá, bueno, porque no es de gratis, la verdad, un amparo de esta naturaleza no es de gratis, y le otorga el amparo para tratar de dejarlo libre. Claro que se hace el escándalo y la presión, afortunadamente la presión se dio muy fuerte en las redes y en los medios de comunicación, y que hacen que intervenga la judicatura federal, que la judicatura es una especie de órgano de control del Poder Judicial. Entonces la judicatura pues inmediatamente suspende al juez, y claro que la judicatura dice, bueno, que sea el colegiado, los otros 3 jueces los que en revisión, que seguramente van a echar atrás ese amparo, porque sería absurdo como que dejen libre a una persona que sí cometió estos actos sexuales de veras vergonzosos, ¿no? Terribles, y que atentaron contra una niña, una menor de edad. Pues eso es injustificable, ¿no? No hay palabras para describir lo que hizo este juez, ¿no? Sí, la verdad, el linchamiento que se hizo en la red es poco, porque sí se le debería quemar la hoguera con leña verde, porque es imperdonable lo que hizo este señor. Bueno, ya para terminar el programa, compadre, y viendo que lo que dijo el presidente, no sé si estás enterado de lo que dijo el presidente con respecto a de que para poder eliminar la corrupción, él está de acuerdo de que existe, de que se practica, de que hay muchas formas, miles de formas de corrupción,
pero que para poder erradicarlo se necesita un proceso largo, larguísimo, para poder cambiar todas estas situaciones. ¿Cuál es la receta? Lo que se requiere, yo creo, es tener voluntad política y que la sociedad, los ciudadanos, nos pongamos las pilas y nos volvamos cada día más críticos, más exigentes, porque es la única manera que pudiéramos contrarrestar a la corrupción y a su prima hermana, que es la impunidad, que es peor. Porque lo que vemos en México, que a veces estos casos de corrupción sí se atienden en lo inmediato, pero al rato se olvida, como se las noticias se las lleva, las palabras se las lleva el viento y las noticias se las lleva el tiempo, y al ratito nos olvidamos y sigue la corrupción. No, yo creo que hay que combatirla, todos tenemos que combatirla entre todos, porque si no, ya la corrupción ya llegó, esta es como una inundación que ha inundado al país, y que nos está llegando a un nivel que nos va a ahogar a todos, va a destruir al país si no le ponemos un remedio, si no actuamos. Tenemos que ser honestos. Para empezar, el gobierno tiene que reconocer que estos organismos todavía son muy endebles, que estos organismos tienen fallas, que la Secretaría de la Función Pública debería salirse del Ejecutivo, debería ser un órgano autónomo, la Auditoría Superior de la Federación también, y ser íntegros, ser honestos, decir, vamos a combatirla, pero en serio, no simular. Porque cualquier secretario de la Función Pública te da un informe y te dice que todo está bien. Y lo mismo la Auditoría Superior de la Federación, sus resultados son excelentes. No, la verdad es que hay una corrupción tremenda y ahí están las pruebas. Claro que es un proceso largo y lento, sí, pero tenemos que empezarlo porque si no va a destruir al país. Claro. Bien, pues ya hemos escuchado aquí lo que normalmente se conoce como el combate a la corrupción. Un presidente anterior, José López Portillo, se acuñó aquella frase de la corrupción somos todos, o sea, nos metió al huacal, ¿eh? Todos, o sea, seas honesto, ¿no? Digo, somos todos. Y cuando digo todos, pues lo dijo el presidente. Bien, pues muchas gracias, compadre, por esta pues lección prácticamente. Hoy sí estuviste un poquito light, tiraste 2 que 3 jabs y cruzados de derecha. No te vimos uno al hígado. No, nada. Pero bueno, de todas maneras, ustedes saben cómo es el compadre. De repente empieza a juntar y cuando suelta, cuídense y que no les vaya a descubrir algo por acá hacia la vuelta de la esquina, porque de repente también te lo saca. Bien, muchas gracias, compadre. Al contrario, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y esté usted pendiente, analice, vea, escuche y lo que tenga, pásenoslos y nosotros no somos bodega, aquí lo despachamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.